las formas más idóneas para que el PRCC, que había tenido una participación destacada en la guerra, emergiera como una fuerza política independiente. Que si se lanza en primer momento la línea de masas, diciéndole al pueblo que Camaño está, y llamando al pueblo a respaldarlo, bueno, quizás no hubiera habido una insurrección nacional, el amigo Narciso. Dice que la izquierda no tenía capacidad para dirigir este país, pero ven acá, ¿cómo es posible? En 1969 ocurrieron acontecimientos políticos importantes alrededor del movimiento revolucionario en República Dominicana. Se reunió la conferencia del Movimiento Popular Dominicano y se aprobó la táctica Hilda Gotró, todo contra Balaguer. Y se fundó en la casa de Francisco Antonio Santos en 1969 los comités revolucionarios Camilo Torres, Corecato. En esa casa, en la casa de Francisco Antonio Santos, donde se fundaron los Corecatos, estaban presentes 5 personas. El anfitrión, dueño de la casa, Rafael Tomás Carvajal, Carlos Pimentel, Miguel Coco y Leonardo Mercedes. Esas 5 personas fundaron los Corecatos, que fue un movimiento revolucionario que trazó pautas definitivas importantes en el discurrir de la izquierda, pero se vinculó con el foquismo a través de los comandos de la resistencia y del apoyo a Francisco Alberto Camaño para la guerrilla de Caracoles. Tengo a Leo Mercedes con nosotros, a quien agradecemos que haya asistido a este encuentro para hablar sobre los Corecatos y responder también a algunas de las cuestiones recientemente planteadas por Narciso Ramírez Ulloa, quien fue miembro de la dirección, pero en una etapa posterior de los Corecatos. Estuvo en la Dirección Regional Norte y posteriormente fue a la Dirección Central, pero los Corecatos divididos en la parte de la dirección y no en la parte de la base. Muchas gracias, Leo Mercedes, por aceptar este diálogo. Me gustaría saber que me hablara de ese momento, en 1969, esa reunión en la casa de Francisco Antonio Santos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se fundan los Corecatos? Sí, en la primera entrevista que tú me hiciste, yo te expliqué que se había generado al interior del Partido Revolucionario Social Cristiano, sí, una discusión entre la juventud que se radicalizaba y la dirección que se derechizaba. Incluso en estos días se confirmó a través de unos papeles desclasificados algo que yo te había expresado también en esa primera entrevista, de que la dirección del partido había sido capturada por los norteamericanos y que se había expresado en la invitación que se le hizo a Caunabo Javier, el Departamento de Estado, a Washington, y que entonces a su regreso vino totalmente virado. Él era el líder de la juventud, Caunabo Javier Castillo. Caunabo Javier Castillo, estaba Alfonso Moreno Martínez. Exactamente, también, que fue el candidato presidencial. Sí, exacto, pero ya Alfonso Moreno Martínez había quedado fuera con la línea floja, porque hubo una primera división. ¿Y Rogelio Delgado Bogar? También con la línea floja. Y la línea dura, que era la que dirigían don Antonio Rosario, posterior rector de la Universidad de la UAS, sí, y Caunabo Javier Castillo, que era el líder de la juventud. Pero en ese también estaba doña Josefina Padilla, la viuda de Sánchez Kiko Córdoba, Rafaelito Martínez, una playa de dirigentes calificados, Guillermo Carán, sí, ¿entiendes? Se quedaron con la línea dura. Esa línea dura es la que luego pacta
digamos, cae en manos de la embajada norteamericana, ¿verdad? Aunque ya el doctor Antonio Rosario no estaba. No estaba. Porque Antonio Rosario se sale del partido al quedar derrotada en la convención de 1966 su posición de que el PRSC asistiera solo a las elecciones y no se aliara ni apoyara la candidatura presidencial del profesor Juan Bosch, porque él entendía que era la forma más idónea para que el PRSC, que había tenido una participación destacada en la guerra, emergiera como una fuerza política independiente, con mucho futuro. El Partido del Machete Verde. El Partido del Machete Verde. Que tenía su sede en la calle Mercedes, esquina Pablo Inca. Exactamente. Frente al Parque Independencia. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se divide, ¿verdad? O sea, ya se había dividido la línea floja con la línea dura. Con la línea dura. Esa línea dura es la que se queda con el partido en 1965 y 66. Eso, aquello fue también no sobre la base, hubo cuestiones hasta de asalto al local para quedarse con él. Bien, el asunto es que luego de que Caonabo viene con esa posición conservadora, muy derechita, de desarrollar una oposición constructiva contra el gobierno de Balaguer, nosotros y la dirección de la Comisión de Doctrina, donde estaba doña Josefina estaba Padilla, José Antino de Fiallo, Rafael Tomás Carvajal, todo ese grupo de teóricos estaban ahí y fueron los que encabezaron la contradicción frente la resistencia a Caonabo Javier Castillo, de tal manera que son los primeros que rompen con el Partido Social Cristiano a través de un documento donde critican acerbamente a esa dirección y lo descalifican. Finalmente, Caonabo Javier Castillo y esa dirección, digamos, conservadora, termina pactando con el Partido Reformista y se convierte en Partido Reformista Social Cristiano. Exactamente. Que tiene la misma sigla que el anterior Partido Revolucionario Social Cristiano. Pero cambian el machete por el gallo. Le ponen el gallo y eliminan el machete. Eliminan el machete. Exacto. Entonces, esa renuncia de la Comisión de Doctrina se da en 1967. ¿Qué ocurre? Que el vínculo que ellos tenían con las bases era reducido. Principalmente se reducía a determinados niveles de la juventud en el distrito. Pero a nivel nacional no tenían ese vínculo y por eso no se siente tanto la renuncia de ellos. Incluso yo soy de los que asume la posición de que no podemos ir solos del partido dejando a la base y yo me quedé. Para seguir el esfuerzo por conquistar para las posiciones que estábamos asumiendo a una buena parte de la base. Y solo cuando logramos eso fue que a nivel de octubre de 1969 producimos el documento de rompimiento con el Partido Revolucionario Social Cristiano, documento que se llamó Un Paso para Avanzar. Un paso para avanzar. Para avanzar. ¿Y en qué momento es que le llaman a algunos? Y eso parece ser que fue en el ámbito universitario. Es decir, la juventud del Partido Revolucionario Social Cristiano iba armada a la universidad. Le decían social pistola. ¿En qué momento es que le llaman social pistolas? Eso proviene de los enfrentamientos que a nivel de 1962-63 se dan en la universidad entre Fragua y el Bruc. Porque realmente, en buena medida, había una orientación anticomunista en la juventud del Partido Revolucionario Social Cristiano.
que tenía, como tú muy bien conoces, muchos vínculos con la iglesia. Bueno, eso surge del Concilio Vaticano II, No se que puede- orientó a crear partidos social cristianos en el mundo para la presencia y participación de los laicos en la política. Pero ya desde antes del Vaticano II Ya. existían los partidos, Los- porque en Europa los partidos después de la guerra, Ya. los partidos social cristianos Social se cristianos fomentan, ya, incluso llegaron bien, al poder en Italia. Ok, de acuerdo. Bueno, la cuestión es que en ese momento en que nosotros estamos en la discusión, ¿verdad?, con la dirección del partido, se produce esa renuncia, nosotros decimos que no nos vamos, y nos vamos, como te digo, en octubre De 1969. de 1969. Ya. En ese proceso es cuando de un lado surgen los cristianos comprometidos, Ya. que son los compañeros que más vinculados estaban con la Iglesia Católica y con la jerarquía. Y entonces asumieron la posición de crítica de frente a esa jerarquía católica. La otra parte, que no éramos militantes religiosos, como yo, Ya. Miguel no era militante religioso, el propio Rafael Tomás Carvajal. Carlito Pimentel y Francisco Antonio Exacto. Santos. Estamos más vinculados a lo social y político Ya. que a los asuntos. Pero en los Corecatos hubo sacerdotes comprometidos con congregaciones religiosas. Claro que sí. Los de la Cóndor, algunos, Sí, sí. Conferencia Dominicana de Religiosos. Hubo monjas Sí, sí, sí. de congregaciones religiosas vinculadas a los Corecatos orgánicamente. Cierto que sí, incluso hubo compañeras de esos y compañeros que llegaron a estar en las direcciones regionales de los Corecatos, principalmente en el Cibao. Ya. Pero también aquí en el distrito habían compañeras. Y asumir una postura y el nombre de los Corecatos, como Camilo Torres, reivindicarlo, ¿no era desde ya y desde temprano asumir el foquismo? No, porque Camilo no era foquista. Nosotros, con el planteamiento de Camilo, se fortalece el planteamiento que ya incluso nosotros teníamos, de que lo fundamental era organizar a los sectores populares, obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, pobladores, profesionales, organizarlos y que eso adquiriera fuerza y que entonces nos diéramos una coordinación a nivel de sus direcciones que fuera la que le diera sentido al movimiento y trazara los elementos estratégicos. Entonces, fíjate que se da una diferencia muy grande en términos organizativos con lo que son los tradicionales partidos de izquierda, marxista-leninista. Sí, pero ustedes asumieron la clandestinidad como un elemento importante. Pero te voy a decir cuándo se da eso. Nosotros salimos públicos de tal manera incluso que cuando hacemos público el surgimiento de los Corecatos, el 15 de febrero de 1970, lo hacemos en un acto público en el Cine Lux de la Teniente Amado García Guerrero, donde hablaron representantes de los diferentes sectores populares, y yo recuerdo que esa asamblea la dirigí yo, ¿verdad? Ahí habló Chino Bujosa, ahí hablaron, yo creo que fue Mansur González Canahuate por los profesionales, hablaron todos los sectores, ¿verdad? Entonces nosotros salíamos públicos y nuestra línea era una línea de trabajo y de vinculación con los sectores populares. Pero ¿Qué ocurre? Un sector. ¿Qué ocurre? Ajá. Ahí voy a contarte esa parte. Ocurre que cuando se da esa definición de opción por el socialismo de parte de los cristianos, los compañeros del Partido Comunista Dominicano, PCD, lo entienden y
además de tener unas relaciones de amistad muy buenas con varios de nosotros, porque por ejemplo, un núcleo de ellos y otro núcleo de nosotros eran estudiantes de sociología, Miguel Coco, Carlos Dore, Rafael Tomás Carvajal, Carlos Pimentel. Entonces, se da una relación de carácter político, porque ellos entienden el asunto de que sí es posible que los cristianos puedan ser revolucionarios, cosa que negaban los otros grupos, decían que para ser revolucionario había que ser ateo. Esa es una ruptura en la izquierda dominicana a partir de ese momento. Exactamente. El cristiano puede ser revolucionario. Cristo puede ser visto como un revolucionario. Como un revolucionario. Y entonces eso lo entendió el PSD. Pero ya lo había entendido por sus estudios y su conocimiento de lo que pasaba en América Latina, la dirección del Partido Comunista Cubano. Y a través de la relación del PSD, entonces se da un vínculo de los corecatos o de los camilistas, porque cuando se da el vínculo inicial ni siquiera todavía habíamos salido a la luz pública, sino que nos conocían como camilistas. Como camilistas. Y es cuando Carlos Pimentel, Miguel Coco, viajan a La Habana. A través de Europa. A establecer relaciones. A establecer relaciones con el Partido Comunista de Cuba. De esas relaciones vienen las relaciones con el grupo Los Palmeros o Comando de la Resistencia de Amauri. En esas relaciones se da un enamoramiento mutuo, voy a usar el término, ¿verdad? Una compenetración estrechísima entre Amauri y Miguel Coco, que había pasado a ser el, digamos, dirigente máximo, el cabecilla del grupo, en vista de que el líder natural, que era Rafael Tomás Carvajal, no había estado en esos momentos después de la fundación, porque tuvo que viajar a Chile. Se pasó varios meses en Chile. Entonces Miguel, que tenía medios, yo recuerdo que para ese entonces no todo el mundo tenía vehículo, y Miguel ya tenía un carro. Era estudiante en la universidad. Estudiante de sociología. Entonces eso le dio facilidades para mantener los vínculos entre los trabajadores, los estudiantes, los pobladores, lo que estaban. Y al final terminó siendo la cabeza del grupo. Pero además, porque Rafael Tomás Carvajal provenía de un sector pobre, recuerdo que vivía en Villa María, muere el papá, y él tiene que asumir responsabilidad familiar. Por tanto, tiene que irse a trabajar. Por tanto, tiene que trabajar. Claro. Entonces, no puede asumir el papel que la historia le estaba concediendo, ¿verdad? Por su trayectoria. Pero él siempre fue clandestino. No, él siguió siendo miembro de la dirección. Pero clandestino. Claro, no pasó a la luz pública. Claro. Siempre. Porque en la dirección de los corecatos, aunque se presentó públicamente, muchos se negaron a presentarse públicamente como miembros de los corecatos. Exacto. Seguían siendo los corecatos miembros de organismos, pero nunca revelaron su identidad. Exacto, porque fíjate que casi inmediatamente después de la fundación es que se desarrolla ese vínculo con Amauri. Y entonces, a través del aprendizaje con Amauri, transmitido a través de Miguel, es que se empieza a clandestinizar la dirección de los corecatos de tal manera que el único público era yo. De manera que cuando se produce el enfrentamiento en el que los palmeros son aniquilados, los corecatos reciben entonces un golpe en ese momento. Claro que sí, porque ya nosotros que habíamos quedado incorporados al proyecto Camaño, y ya se trabajaba, aunque no había habido una fusión, porque no se había discutido en términos políticos una fusión entre los corecatos
y los comandos de resistencia. Sin embargo, el nivel de colaboración era trabajar en conjunto. Y una buena parte de los compañeros de los corecatos pasan totalmente a clandestinizarse. Ya. ¿Verdad? Y solo los que trabajábamos en el movimiento estudiantil, Sí. como yo, Y el movimiento obrero. pero tampoco los del movimiento obrero aparecían como dirigentes de los corecatos. Francisco Antonio Santos nunca se presentó como dirigente de los corecatos. Sí, ¿entiendes? sí. Sino Bueno. que una parte, hermano, yo quedé como vocero público. Como vocero público de y los fuiste la corecatos. persona ¿Entiendes? seleccionada para ir a llevarle una carta de la dirección de los corecatos a Francis Camaño, y te reuniste con Camaño, y en eso tú me lo relataste Sí, en la anterior entrevista. Exactamente. Pero vamos a hacer una pausa para que hablemos de otro elemento que a mí me parece sumamente importante y fundamental en el desarrollo de los corecatos y de la izquierda en República Dominicana, porque tiene mucho que ver con lo de Camaño, que ahora se está en el aniversario. Volvemos en un momento en este diálogo con Leonardo Mercedes, ingeniero, maestro y un hombre de trabajo fuerte, duro en Barahona, en el sur. En una entrevista con Celedonio Jiménez, tuve la oportunidad de recibir su testimonio en el sentido de que un día, en horas de la madrugada, Miguel Coco lo llamó y le dijo a Celedonio, que era de la dirección de los corecatos, que Camaño estaba aquí. Bien. ¿Qué pasó con la llegada de Camaño el 2 de febrero y la acción que debían emprender los corecatos encabezados por Miguel Coco, que tenían casas especiales de seguridad, tenían armas, habían acumulado recursos y no hicieron nada? Bien, tú has insistido en eso. El asunto es, primero a precisar que Celedonio era dirigente del grupo, del sector estudiantil, no de los corecatos. Él no estaba en la dirección de los corecatos. Y que claro, como dirigente y responsable del sector estudiantil también, él recibió la información, según él explica, de Miguel Coco. Porque Sagrada, que es la primera que Sagrada recibe, Bujosa. Sagrada Bujosa, que Sí. es la primera que recibe la información de parte de Toribio Peñaques. Entonces se la transmite a Miguel y Miguel nos la transmite a nosotros, de manera que el sábado ya nosotros teníamos la información de lo que estaba ocurriendo. Como te dije, de inmediato se informó a todos los grupos políticos e incluso se le envió el mensajero al profesor Bosch, que ya lo sabía, a Peña Gómez, y se dio la información. ¿Qué ocurre? Que ahí había un hecho de que ya estaba aquí cuando llega Peña Jaque, o sea, cuando se produce el desembarco, ya Melvin Mañón, alias Manuel, había llegado en diciembre, enviado por Camaño. Es bueno que se sepa, porque lo dice Camaño en su diario, En el diario, sí. que se reunió con Manuel, sí. y discutió con él todo el plan que se iba a seguir, porque una parte iba hacia la montaña, pero él había dejado un grupo en Cuba que venía directamente a la ciudad para incentivar la acción urbana Ya. del proyecto. Ya. Entonces, a quien le da esa responsabilidad era a Manuel, Melvin Mañón, que era quien dirigía la parte de inteligencia en el grupo Camaño, que había sido introducido ahí por los propios cubanos. Es decir, que Melvin estaba con Camaño, pero obedecía a los cubanos. a los cubanos, y era un cuadro de los cubanos. Entonces, ¿qué pasa?
que teniendo conocimiento de todo eso, cuando él viene aquí, nos desinforma. Claro, no nos podía decir a nosotros cuándo venía Camaño, y se limitó a decir que Camaño venía en el siguiente año, pero sin fecha, claro, no lo podía decir. Pero cuando Camaño vino, el siguiente año, en febrero, él no asumió la responsabilidad que tenía que asumir como enviado de Camaño a organizar el Frente Urbano. El Frente Urbano. Y lo que hizo fue que se rajó, se volvió una etcétera y terminó entregándose a los servicios de inteligencia del gobierno. Y entonces, ahí se cometió un error, porque Miguel se puso a esperar que este señor fuera quien dijera qué se iba a hacer. Y es la información que me da el compañero Petión. ¿Petión es? Héctor Otero. Héctor Otero, de acuerdo. Era yo que le decía Petión. Petión, y entonces, sí, cuando le digo, ¿qué vamos a hacer? No, el que llegó dice que no se puede hacer nada, que esperemos. Digo, pero ¿cómo es posible? Si el coronel deja en el bote materiales que identifican que él es quien ha venido y quién fue quien vino en ese bote. Nosotros tenemos que actuar antes de que actúe el gobierno. Y te dije en la vez anterior que yo propuse una acción comando de tomar Radio Guarachita y hacer una locución invitando al pueblo a respaldar a Camaño. Yo creo que ese momento fue clave. El que Miguel esperara, por un lado, a que alguien que ya se había rajado fuera quien dijera qué se iba a hacer, o que el guerrillero errante, como le dijeron, Peña Jaques, Toribio Peña Jaques también pudiera decir que se iba a hacer, pero Peña Jaques no estaba en su sano juicio. No estaba en condiciones. No estaba en condiciones. Y realmente las cosas que hacía eran terribles. Los compañeros padecieron mucho protegiendo la vida de Toribio Peña Jaques, porque él perdió realmente lo que era la normalidad. Sí, pero el contacto con la realidad. El asunto es, se pierde ese tiempo clave del principio. El gobierno es quien pone a conocimiento del país Camaño que Camaño llega. ¿Y qué es lo primero que ocurre? La duda. La duda. La duda. Si el gobierno que lo está diciendo. Si el gobierno que lo está diciendo, entonces por un lado sale el PCD con el asunto de que eso es un plan de la famosa, el famoso proyecto para decapitar a Balaguer, derrocar a Balaguer, ¿verdad? Y la ultraderecha, el Águila Feliz. Águila Feliz. Águila Feliz. Águila Feliz. Oye, y por el otro lado... eso era matar a Balaguer, porque Águila Feliz implicaba matar a Balaguer. Matar a Balaguer. Pero que entonces involucran esta acción, al ser anunciada por el gobierno, la involucran con ese caso. Pero ya los compañeros tenían la información de que Camaño estaba aquí, dada por los comandos de la resistencia y los corecatos. Entonces, más adelante todavía, para mayor confusión, el profesor Juan Bosch también asume el asunto de que no puede creer que Camaño esté ahí, porque a él le habían informado de que Camaño le había dado un mensaje a través de Ludovino Fernández de que él estaba de acuerdo con la política que él estaba siguiendo. ¿Qué ocurre? Que el dominio del foquismo en la mente de los compañeros, sobre todo de Miguel y del grupo, ¿verdad?, que procedía de los comandos de la resistencia, lo que se dedican es a preparar otro grupo guerrillero para alzarlo en las montañas. Cuestión que no había tiempo para hacerlo. Pero llegaron a levantar en San José de Ocoa, hubo un movimiento... No hubo un movimiento que llegó a estar, hubo compañeros que estuvieron tratando de hacer contacto
con la guerrilla, pero no lo lograron, ¿entiendes? Pero además, las otra parte que habían sido los otros grupos existentes en las ciudades, como Barahona, San Francisco de Macorís, Bani, San Juan y el distrito, los compañeros estuvieron dispuestos a actuar, pero como se concentraron en lo que fue el grupo Alzar en las montañas, no se desatendió a todos los compañeros, no se pudo actuar y hacer ninguna acción, y por eso es que tú dices, no hicieron nada, pero fue porque la orientación y la dirección no resultó ser en ese momento eficaz para entender cómo debía actuar ahí, porque si se lanza en primer momento la línea de masas, diciéndole al pueblo que Camaño está, y llamando al pueblo a respaldarlo, bueno, quizás no hubiera habido una insurrección nacional, pero tú puedes estar seguro que constitucionalistas y gente de izquierda hubieran actuado para tratar de respaldar a Camaño. Entonces, sí. ¿Qué ocurre? Yo digo y reitero, fue, por un lado, quizás no de manera absoluta, esa visión foquista que despreciaba el papel de las masas en el asunto de la lucha política y en lo que era el proceso en sentido general. Pero también yo, pensando, puedo decir lo siguiente, y no con esto estoy detractando la calidad de nadie, ni estoy acusando a nadie en relación con eso. Y yo te lo voy a decir en forma de pregunta. ¿Tú crees que si Amaury hubiera estado vivo en ese momento, en este país no se hubiera tirado ni un tiro? No, Amaury hubiese actuado. Amaury hubiese actuado. La decisión de Amaury siempre fue muy clara, y la valentía de Amaury estaba por encima de cualquier duda. Entonces, la dirección en ese momento, recuérdate que era un grupo compartimentado, era una organización político-militar, y que cuando se está en una situación de guerra, no hay democracia. El asunto es, el jefe decide. Decide, así es. Entonces, la dirección en ese momento no actuó a la altura de lo que le exigían las circunstancias. Y es precisamente por esa inacción o por esa acción débil frente a lo que estaba ocurriendo, que ocurre el primer conato de rebelión al interior de la organización. ¿Por qué? Porque al desaparecer en ese momento Miguel, para dedicarse a la preparación exclusiva del grupo que se iba a alzar, todos los otros grupos nos reunimos y nos dimos una dirección de emergencia para autoorientarnos y para coordinarnos entre nosotros. Y así es como... Pero Miguel era el jefe de la organización. Era el jefe de la organización, pero Miguel se desvinculó completamente de la organización. Ya. O sea, pasó a trabajar solo con el grupo que se iba a insurreccionar, o sea, que se iba a alzar. Sí. La otra parte... La abandonó. Y yo te conté cómo me lo manifestó en su propio despacho cuando entramos en una conversación al respecto, porque él me descalificaba para escribir la historia de los Corecatos, y me descalificaba porque yo había dicho que él se mandó. Quizás no fue el término apropiado, pero ahí mismo le dije, pero tú nos abandonaste, tú desapareciste, nosotros jamás te volvimos a ver. En esa situación, nosotros tuvimos que asumir una dirección provisional de todo lo que eran los grupos organizados, pobladores, estudiantes y la parte política a nivel nacional. Que tenían una decisión política de apoyar a Camaño. Una decisión y ya planes. Es más, incluso, te voy a decir, en Baní,
ya había compañeros listos para actuar, armados, que fue lo que faltó en otros sitios, y fueron desmontados. O sea, fueron llevados a la posición de que dejaran ya el asunto. Que ¿Y no quién lo desmontó? Mi pregunta es, ¿quién lo desmontó? Miguel. Miguel Coco. Entonces él no estaba organizando un movimiento para ir a apoyar a Camaño o para alzarse con Camaño. Eso es real, que él lo estaba haciendo, porque ahí están los testigos, están parte de la gente que iba a participar, y que yo te dije la otra vez que iba a ser una acción también fracasada porque la gente que se iba a alzar no tenía las condiciones para subir a la montaña a combatir, porque no se habían entrenado. No se habían entrenado. Claro, no había. Era gente que tenía la voluntad y la decisión de no dejar morir solo a Camaño. Solo a Camaño. Pero Camaño, pasaron 15 días desde la llegada el 2 de febrero hasta su muerte el 16 de febrero. El 16. El 16 de febrero. 13 días. 13 días. 13 días. Pasaron. Solamente. Y solos. Sí. Y fueron perseguidos, acorralados, apresados y fusilados. Exactamente, así fue. Así fue porque incluso ya lo estaban esperando. Porque los únicos que no sabían dónde estaba Camaño era el pueblo dominicano. No tenía ciencia cierta dónde estaba Camaño. Pero los gringos, todo su aparato de inteligencia, le daban seguimiento. Incluso hasta llegaron a infiltrarle, a tratar de infiltrarle gente a Camaño en el grupo que se entrenaba. Y gente que actuó, yo no sé, no puedo asegurarlo, si por dirección de esos organismos de inteligencia norteamericana o por, ¿qué te digo? Por infantilismo propios, como por ejemplo el caso de Villo. El papel que hizo Villo al interior del grupo Camaño fue terrible. Crearle confianza, chisme, hasta el grado de que Camaño hace la decisión de romper prácticamente con Amaury y mandar a Manuel Matos Moquete a conformar un grupo alterno. Un grupo alterno sin contacto con la resistencia. Con Amaury. ¿Por qué? Por la insidia de Villo, que había creado desconfianza en Camaño alrededor del grupo de aquí. Entonces, cuestión que se le cae totalmente cuando se produce el 12 de enero. Una demostración histórica de una convicción revolucionaria y de una causa por la cual probablemente ese fue el elemento determinante para que Camaño decidiera venir. Bueno, tuvo que haber influido de manera fuerte, porque incluso cuando él se dirige al comandante Fidel para reclamarle que se le diera el respaldo para cumplir su misión de regresar a la República Dominicana con un grupo armado, él le dice a Fidel que ya han caído compañeros de manera ejemplar a causa y le echa la responsabilidad en buena medida al aparato del Departamento América, que era el que, bajo la dirección del comandante Piñeiro, tenía la responsabilidad de atender. Además de que hay una carta de Amaury que fue encontrada en su bolsillo, en donde Amaury se queja amargamente de todas las insidias y todas las mentiras que se crearon alrededor del grupo con Camaño. Exactamente. Eso está claro. La carta a los comandos de la resistencia. Exactamente. Entonces, de Amaury Germán Arispe. Entonces, como te decía, vino la trágica resultado que se podía esperar, porque como te dije, nosotros estábamos convencidos de que las posibilidades de éxito eran muy reducidas,
aunque estuvimos en disposición, por decisión, de hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance por ir a combatir y acompañar al comandante. Y a partir de ese momento, ¿cómo fue la relación de ustedes con Miguel Coco? Bien. En ese momento, luego ya de la muerte... Después de muerte de Camaño, muerte ya de Camaño, cerrado los guerrillas de Caracoles. el grupo de los dirigentes que nos habíamos reunido para autoorientarnos, dando una dirección de coordinación y autoorientarnos, decidimos hacer un documento dirigido a la dirección, criticándole firmemente por la actitud y el comportamiento tenido durante la situación de Caracoles. ¿La dirección implicaba a otras personas o solo a Miguel Coco? No, estaba Miguel Coco, estaba Héctor Otero. Héctor Otero. Sí. Estaba otra persona que no puedo mencionártela todavía. No es clandestino todavía. Ese todavía aparece. Estaba Octavio Rivera. Octavio Rivera. Sí, estaba yo y creo que otra persona que falta. ¿Qué ocurre? Que de ese grupo, solo yo era que tenía la conexión con el grupo que te dije que se reunió para autoorientarse y darse una coordinación de cómo actuar frente a la situación, aunque en definitiva no pudimos actuar porque dependíamos de la entrega de los materiales por parte del brazo armado. Que la tenía Miguel Coco como director, como jefe. Exactamente. Jefe de ese grupo. Exactamente. Entonces no nos lo suministraron, no pudimos actuar. ¿Ustedes conocían de las casas y los lugares específicos donde estaban las armas? No. ¿Y los contactos? No, eso solo lo manejaba el brazo armado. Esa parte que dirigía Miguel con los compañeros de los comandos de la resistencia que habían quedado y parte de los compañeros nuestros que participaban también con ellos. Entonces, esos eran los únicos que conocían de esas situaciones. Los otros no sabíamos de esa situación. Sí. Entonces, somos nosotros quienes decidimos hacer esa carta, enviársela a la dirección, ¿verdad?, criticando. ¿Y cuál fue la respuesta? Miguel convoca a la dirección y en su casa. Y en su casa dice que primero acaba con todos, a excepción de un solo compañero, cuyo nombre no voy a decir, y que ese era el único que servía. Que los otros no servían para nada. No servían para nada, y que él se iba de los Corecatos. ¿En su propia casa? En su propia casa. En una reunión de la dirección, él renunció de los Corecatos. Renunció de los Corecatos y nos sacó de su casa. Entonces, frente a esa situación, ese grupo que estaba ahí, fuimos al estadio de softball de la UAS. Y en ese estadio de softball nos reunimos frente a esta situación inesperada que se nos daba. En esa reunión, Octavio Rivera también dice que ya no hay más nada que hacer, que disolvamos esa organización, que cada quien se vaya a hacer lo que entendía y que si alguna vez podíamos coincidir de nuevo, entonces volviéramos a reunirnos y siguiéramos hacia adelante. Pero los otros tres dijimos que no, que nosotros íbamos a seguir. Pero ¿qué ocurrió? Seguimos. Pero dos de los compañeros, ¿qué hizo Miguel? Que Miguel se queda con el grupo de los comandos de la resistencia y los otros compañeros que habían trabajado con ellos en el brazo armado. Y estos dos compañeros que hacían de enlace entre nosotros y ese grupo, también fueron absorbidos por Miguel. De tal manera que yo quedé solo. Y se creó lo que Francisco Antonio Santos llamaba la dirección de la dirección. Es decir, Miguel con los compañeros de los comandos de la resistencia y los compañeros de los Corecatos
que habían sido absorbidos para el tipo de trabajo que él realizaba. Y es ahí cuando entonces yo empiezo con los compañeros que sabía que no compartían esas posiciones a generar un trabajo hacia el movimiento obrero, hacia el movimiento popular, y se crea el Buró Obrero Sindical, que es donde se cuaja el MST. El MST. El movimiento socialista. No. Todavía estamos dentro de los Corecatos. Se forma el Buró Obrero Sindical dentro de los Corecatos para orientar el trabajo hacia el movimiento de los trabajadores. Y ahí entonces cuando empezamos a desarrollar los vínculos más firmes con Francisco Antonio Santos y todo el sector sindical de los compañeros y con los compañeros del interior. Pasan varios años, 2 años, 73 a 75. Y en el 75 vuelve y surge otro conato. ¿Por qué? Porque mientras nosotros desarrollábamos el trabajo político en el movimiento estudiantil, en el movimiento profesional, entre los campesinos, entre los obreros, el trabajo político de organización y de concienciación, los otros compañeros de la dirección, como le decía Francisco Antonio Santos, no le daban importancia a ese trabajo. Ellos persistían en la concepción foquista de seguir de manera clandestina organizándose para la insurrección armada. Al descuidar el trabajo político, quienes estábamos en el desarrollo del trabajo político, llegó un momento de crecimiento tal que no teníamos recursos suficientes para nosotros desarrollar el trabajo político. Pero sabíamos, sin embargo, que los otros compañeros manejaban muchos recursos sobre la base de los resultados de las acciones de expropiación que los compañeros desarrollaban como línea de autofinanciamiento. Entonces, los recursos se concentraban ahí y no había recursos para el trabajo político. Pero se evidenciaba que la línea no coincidía, porque mientras nosotros íbamos por el desarrollo de la organización, la concienciación, la movilización política, el otro grupo estaba acumulando recursos para el desarrollo de la guerra. El foquismo. Pero esos recursos nosotros sabíamos que se utilizaban en casas de seguridad, en negocios, entre los cuales estaba Alfa y Omega. Siempre se supo eso, que Alfa y Omega era el resultado de las acciones, exactamente, de la línea dura de los Corecatos. Exactamente, y ahí realmente hay compañeros que se pierden a decir que no, que eso no era así, que el dinero de Alfa y Omega surgió de la acción, o sea, de la participación de el dueño de la Coca-Cola. De un vinculado familiarmente. Sí. Exacto. Fíjate, yo no estoy criticando porque cuando nosotros rompimos. Sí, eso es lo que dijeron finalmente. Cuando nosotros rompimos Corecato de la base, Corecato de la dirección, los Corecatos de la base dijimos, no peleemos por recursos, que los recursos están ahí y nosotros tenemos la gente, y la gente es la que hace los recursos y consigue los recursos. Y nosotros no peleamos ni nos interesamos jamás eso, ni sabemos. Es más, supimos, nos enteramos luego en qué terminó eso, pero nosotros no tomamos vela en ese entierro. Entonces, la división que se da en ese momento es a partir de la carta que mandamos, los que estábamos en el trabajo político, señalando la desviación que tenía el otro grupo de trabajar, seguir en una línea que ya entendíamos como fracasada.
Y ahí la respuesta es sancionar al principal cabeza de lo que enviaban esa carta, que era Leo Mercedes. ¿Que fue con qué? ¿Con la expulsión? No me expulsaron, me suspendieron de la dirección y me mandaron a un miembro de la dirección a que me atendiera. Pero cuando me hacen el juicio, yo en el juicio le digo, ustedes pueden decidir lo que le dé su gana, se lo dije en otra forma. Sí, sí. Pueden decidir lo que le dé su gana, pero ustedes no dirigen a nadie, ni me van a dirigir a mí, tampoco. Entonces, me paré y me fui. Y te fuiste, bien. Ellos hicieron la decisión de suspenderme y me lo comunicaron al otro día. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Leo Mercedes sobre este tema tan apasionante, interesante, y que tiene mucho que ver con el desarrollo de la izquierda en República Dominicana. Volvemos en un momento con la última parte. Ay, Leo, Leo, tuviste la entrevista que yo le hice a Narciso Ramírez Ulloa, Sí, que claro. fue de la dirección norte de los Corecatos, Sí. y que finalmente estuvo en la dirección central, pero en 1979 creo fue. Con los Corecatos de la dirección. Sí, tu comentario sobre esa conversación con Narciso. Sí, a mí me parece que Narciso no tenía los conocimientos, no tienen los conocimientos suficientes de lo que fue el origen de los Corecatos, cómo se desarrolló, incluso de por qué la división, porque él dice que la división fue porque uno queríamos que nos hiciéramos público todo y los otros decían que no, que debía fuera ser clandestino. de manera gradual. No, eso no fue, ya te conté por sí. qué fue. Fueron dos líneas que se Dos definieron líneas, muy claramente, muy claramente. y que llegó el momento en que no podían coexistir. Incluso después los propios de la dirección, Corecato de la dirección, también se dividieron porque había, del grupo que entró, entendían que no se podía seguir con esa tendencia y fíjate cómo terminaron formando incluso el Partido Socialista. El Partido Socialista. El Partido Pero él Socialista. mismo, Narciso, dice que él quedó en la dirección. Sí, que él quedó Él quedó en la parte de la dirección. Sí, porque ellos rescataron a Narciso desde Santiago. Ya, ¿verdad? porque él estaba junto con Pencien, Sí. Rafael Sanben Sí. y otros dirigentes de la región norte. del Exacto, país. Él sí. fue de los Pero al jóvenes momento en que que se tuvieron integró, que vino de la Pucamaima, Sí, todo sí. aquel movimiento de resistencia. Él hace un aporte muy, muy interesante a lo que es tu trabajo, con la referencia que hace a lo que fueron las huelgas estudiantiles a nivel de la Pucamaima. Eso porque él fue protagonista de esa parte. Y también él contó lo de Águila Feliz y lo que le dijo Monseñor Roque Adames. Exacto, cómo se manejó. Todo aquello. Ese asunto. Era un plan para matar a Balaguer. Exactamente, Sí. exactamente. Ahora, el asunto es que ahí, cuando se produce la división, o sea, los elementos de que toda la base y todo lo que eran las direcciones regionales, tanto del distrito, el Cibao, el sur, nos reunimos, producimos una asamblea y sacamos a la dirección. Ya Narciso no estaba en la dirección regional. Ya él no estaba. No, ya no estaba en la dirección regional porque había tenido ciertas dificultades con el grupo dirigente, Ya. ¿verdad? Y ya no estaba. Era el grupo de la dirección, los Corecatos de la dirección, que los rescates lo incorpora a él luego a esa Bueno, pero organización. pese a todos esos acontecimientos y errores que se cometieron, de todos modos, ese movimiento de izquierda, que luego surgió el Partido Socialista, luego surgió el Movimiento Socialista de los Trabajadores, luego surgió el Núcleo Comunista de los Trabajadores. El Bloque Socialista. El Bloque Socialista. Sí. Izquierda Unida. Bueno, eso contribuyó también, se unificaron al final con José Francisco Peña Gómez y fueron los que ayudaron a fortalecer el proceso democrático. Claro que sí, claro que sí. Es decir, no es una izquierda Estéril, No lo es. Y, oye, yo no sé cómo hay gente que sin tener los méritos suficientes y sin haber hecho tantos aportes,
como lo que hizo esa izquierda, son capaces de calificar, de decir, incluso el propio Narciso, el amigo Narciso, dice que la izquierda no tenía capacidad para dirigir este país. Pero ven acá, ¿cómo es posible? Entonces tú podrías decir lo mismo cuando el movimiento 26 de julio entró en La Habana, después de haber triunfado la guerrilla, y estableció un gobierno. Tú vas a decir que había más capacidades en los miembros del movimiento 26 de julio que lo que tenía ya creada y desarrollada la izquierda en este país, que pudo haber tomado, si hubiera podido tomar el poder. Porque el PRD llegó al poder y tú puedes decir que había más capacidades en el PRD que lo que había en la izquierda. No, lo que pasa es que nosotros éramos muy beligerantes, tomamos orientaciones de líneas que no eran las más consecuentes en ese momento, pero también influyeron a muchos elementos porque nosotros hicimos muchas experiencias unitarias. Sí. Desde que salieron los corecatos, que fueron quienes rompieron el sectarismo que había entre los grupos de izquierda, nos unimos primero con el PCD, una experiencia de unidad con el PCD, 1969-1970. Luego, el BIR, Bloque de Izquierda Revolucionaria, también lo fomentamos nosotros. Después la Izquierda Unida, el Frente de Izquierda Dominicana. Entonces, realmente había capacidades. Lo que pasa es que el problema de la intransigencia en las posiciones, el asunto del seguidismo en otra posición, hicieron mucho daño y rápidamente rompieron lo que eran las capacidades que teníamos nosotros realmente para subir al poder. Bien, Leo, esto ha sido una excelente conversación. Yo te agradezco la honestidad, la sinceridad, la pasión incluso con la que has recordado esos momentos para expresarlo como lo ha expresado, que creo que por primera vez se conoce públicamente lo que pasó dentro de los corecatos. Muy agradecido, Leo Mercedes, por esta conversación y espero que volvamos a seguir teniendo reflexiones contigo sobre el proceso revolucionario y democrático en la República Dominicana. Ojalá pueda conseguir las versiones de otros compañeros que todavía no quieren hablar. Que todavía no quieren hablar. Yo he hablado con algunos, pero personalmente me dicen que no pueden hablar. Pero hay algunos documentos, como las cartas, por ejemplo, sí, que a mí me gustaría tener acceso a esas cartas. Yo voy a tratar, porque yo sé quién podría tener esas cartas. Incluso es posible que en los archivos de la UAS esté el primer documento de rompimiento de lo que entre lo que fue el movimiento camilista y el partido que se entregó a la universidad, ¿a algún departamento? No, que pues, como se distribuía, es posible que ese documento está, pero esos dos documentos, el del 73 y el del 75, esos dos documentos son fundamentales, más lo que fueron los documentos que se publicaron luego cuando la Asamblea expulsa a la dirección de los corecatos. A la dirección de los corecatos. Yo sé que también tú debes tener copia de la carta que los corecatos le enviaron a Camaño y que tú llevaste a La Habana. No, yo ni la leí. Yo ni la leí. Bueno, señores, muchas gracias por la compañía. Hasta luego, Leo. Gracias.